bastantes dudas. Vamos a intentar resolverlas y lo hacemos con Juan Ramón Rayo, doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana. ¿Qué tal, señor Rayo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con la información que tenemos, ¿usted cree que el ministro Pedro Duque cometió evasión fiscal? Bueno, yo querría empezar diciendo que, dado que se está extendiendo una cierta campaña contra aparentemente las sociedades patrimoniales, que no hay nada malo en tener una sociedad patrimonial y no hay nada malo en querer minimizar la carga impositiva que recae sobre un contribuyente. Me parece algo muy honroso y muy razonable que cualquiera lo quiera hacer. Ahora bien, hay un problema y es que aquí el presidente del Gobierno en un momento determinado puso el listón moral o de exigencia moral muy alto a los miembros de su equipo y por ese listón se les está juzgando. Entonces, ¿hay evasión? Bueno, primero, evasión es no pagar impuestos saltándote la ley, no utilizando las herramientas que permite la ley, sino saltándote la ley. Desde luego, hay algo un tanto extraño en el caso de Pedro Duque y es que ese autoalquiler de vivienda no figura en la contabilidad de la empresa. Yo no coincido con la opinión de los técnicos de Hacienda que dicen que no pasa nada porque no figura en la contabilidad de la empresa. La sociedad patrimonial de Pedro Duque es una persona jurídica distinta de Pedro Duque. Por tanto, da igual que la vivienda se alquile a Pedro Duque o a un tercero. La cuestión es si la sociedad alquila los inmuebles o no los alquila. Y si se los alquila a Pedro Duque tendrá que registrar también en la contabilidad un ingreso por ese alquiler. Yo, sinceramente, no conozco, y quizá los técnicos de Hacienda me puedan corregir, pero no conozco ningún ajuste extracontable dentro del impuesto de sociedades que sea algo así como ajuste extracontable por autoalquiler del inmueble a los socios de una sociedad patrimonial. Y si eso no existe, lo correcto es que desde el inicio esos ingresos por autoalquiler del inmueble figuren en la contabilidad de la empresa. ¿Usted cree que deben figurar? Y tengo otra pregunta acerca de la información que hoy publica OK Diario. Este medio dice que Pedro Duque pudo haber inflado los gastos de su sociedad patrimonial para tener más y mejores desgravaciones fiscales. ¿Esto es habitual? ¿Esto es legal? ¿Esto es honroso? Bueno, hombre, a ver, uno tiene que en la sociedad patrimonial tienen que figurar los gastos vinculados con la generación de los ingresos propios de la actividad. Hay gastos que son razonables que figuren, como la amortización del inmueble, si se están pagando intereses por ese inmueble, o los gastos de mantenimiento. Claro, si no hay mucho más que eso, todos los gastos adicionales pues tendrían que justificarse mucho. Si son solo estos, pues no hay nada irregular en ello. Habría que ver cuán inflados son y de dónde proceden y qué justificación tienen. Pero al margen de la evasión fiscal, creo que hay otro asunto que no se está tratando suficientemente, y es que cabe la posibilidad de que no haya habido evasión, aunque desde luego por la información que vamos conociendo no pinta bien, sino que haya habido elusión. Elusión es simplemente minimizar la carga impositiva de un contribuyente utilizando las herramientas de la ley. Insisto, me parece fabuloso que una persona lo haga, incluso me parece moralmente honorable. Ahora bien, de nuevo, el señor presidente del Gobierno puso el listón moral a un determinado nivel. Y aquí parece muy complicado que no haya habido elusión fiscal. ¿Por qué parece muy complicado que no haya habido elusión fiscal? Es decir, optimización fiscal con el propósito de rebajar la carga impositiva. Porque si esos dos inmuebles hubiesen sido alquilados a terceros como persona física, Pedro Duque tendría que haber pagado el tipo marginal, su tipo marginal del IRPF por esas rentas inmobiliarias, por esos ingresos inmobiliarios. Ahora mismo el tipo marginal del IRPF está en el 45%. Bueno, pues por haberlos alquilado a través de una sociedad patrimonial, que insisto, me parece genial que cualquier persona lo haga, pero tenemos una restricción por el lado del presidente del Gobierno, por haberlos alquilado vía sociedad patrimonial habría pagado el 25%. Ahí claramente hay una reducción de la carga impositiva dentro de la ley, pero una elusión fiscal, una optimización fiscal que no casa con ese compromiso que adquirió Pedro Sánchez de que nadie que crea una sociedad para minimizar su carga impositiva seguiría dentro de su equipo. Quiero que comentemos también otras noticias de esta misma mañana, Elena Martín, porque hemos conocido datos del crecimiento económico, del PIB. Cuéntanos. La economía española ha crecido un 0,6% en el segundo trimestre gracias sobre todo al empuje de la inversión porque el consumo ha estado bastante estancado. Sin embargo, si miramos la tasa interanual ha caído 3 décimas hasta el 2,5%, según ha informado la propia ministra Calviño por culpa de la incertidumbre internacional. Señor Rayo, ¿se está acelerando la desaceleración de la economía? ¿Es esto un problema?
Pues eso parece, es decir, ya hemos dicho en ocasiones anteriores que la economía española se está ralentizando desde hace años. La ralentización no es culpa del nuevo gobierno, puede haberse acelerado coincidiendo con el nuevo gobierno, pero ni siquiera esa aceleración probablemente sea responsabilidad del cambio de gobierno, pero lo que sí es responsabilidad del nuevo gobierno son las medidas que se adopten a partir de este momento en el que la economía española ha dejado de crecer prácticamente un 3,5% y ha pasado a crecer el 2,5%. ¿Qué medidas se van a adoptar para, en este contexto, bueno, no sé si de incertidumbre, pero de cierto resquemor internacional, la economía española se está desacelerando en un contexto de acumulación de deuda todavía muy peligroso? Recordemos que la economía española todavía carga con una deuda pública equivalente al 100% o casi al 100% del PIB. Hasta ahora estábamos en una posición financiera holgada, porque como crecíamos bastante, pues de alguna manera los mercados, los inversores internacionales nos perdonaban ese defecto por el hecho de que teníamos expectativas de crecimiento bastante aceleradas. Ahora que las expectativas son a que crezcamos menos, esa bomba de relojería que es la deuda pública se puede volver a activar. Y si en este contexto de inquietud, ya digo, el gobierno a lo que se dedica es a disparar todas las partidas de gasto público y a subir los impuestos a los individuos y a las empresas, generando todavía más incertidumbre tributaria e incluso regulatoria por otras reformas que se quieren llevar a cabo, pues el contexto no es muy favorable. Y todo esto, insisto, con un incremento de los objetivos de déficit que lo que hacen es emitir todavía más deuda. Creo que el gobierno no se está planteando bien la política económica que necesitamos en este momento de desaceleración y que está más bien pensando en cómo ganar las próximas elecciones que en reflotar esta economía que se está aceleradamente desacelerando. Señor Rayo, y una última pregunta para terminar, muy breve, que hay otra noticia económica que nos ha sorprendido esta mañana. La tasa de ahorro de los hogares cae al 12,5% en el segundo trimestre y es la más baja en 11 años. Cae al 12,5%. Ciertamente la economía española tiene un problema de ahorro, necesitamos mucho más ahorro interno para amortizar nuestra deuda con el exterior, y ahora mismo quienes están ahorrando sobremanera son las empresas. Las familias, como vemos, no están ahorrando tanto, y las administraciones públicas directamente se están fundiendo ese ahorro porque están en déficit, es decir, no aportan a ese proceso de ahorro nacional, sino que lo consumen. Y desde luego, si el ahorro privado de las familias cae, una de dos, o las empresas amplían su ahorro privado, o el sector público deja de desahorrar y empieza a ahorrar, o habrá menos inversión y habrá menos saldo exportador favorable. Y eso en lo que repercute es en menor crecimiento económico. Por tanto, de nuevo, el gobierno creo que no se está enfocando adecuadamente con el problema o los problemas que se están empezando a gestar dentro de la economía española. Juan Ramón Rayo, Rozado en Economía, muchísimas gracias por todas las claves. Un saludo. Muy bien, muchas gracias, un saludo. Y vamos a saludar